siglo XXI la función del editor es la misma que ha sido siempre, a mi entender, que es básicamente servir de intermediario hacia el público. Dentro de eso entra no solo hacer una selección de cosas que pueden ser interesantes para el público, sino también provocar la aparición de cosas que sin él no habrían aparecido y provocar la aceptación de cosas que sin su intervención tampoco habrían sido aceptadas, ¿no? Yo creo que los editores para la sociedad en general no existen, ¿no? Es decir, no se sabe muy bien. Los autores tienen una imagen mediática clara, incluso los críticos, por supuesto, pero el editor no se sabe muy bien lo que hace. Y en parte no está mal que sea una figura en la sombra. Si un editor consigue un sello reconocible y eso pues es un primer paso claramente hacia la fidelización del público, etcétera. Yo por suerte pues he estado en contextos editoriales muy distintos, en papel y no en papel. Entonces, en el caso en que trabajé más por la elaboración de un catálogo propio, fue en los 5 años que dirigí Ediciones Taurus, hasta el año 92, que ahí se partía de una editorial histórica que tenía pues prácticamente mi edad, había nacido cuando yo, y que lo que intenté y creo que conseguí fue hacer una continuidad con los fondos clásicos, por una parte por una cuestión de marca, porque en Taurus pues ya se sabía que había una serie de libros de filosofía, historia, teoría literaria y tal, y eso valía la pena mantenerlos, reeditarlos, a veces arreglarlos y luego, hacer la continuidad. Es que las editoriales dan muchos bandazos. Por ejemplo, casi todas las editoriales que empezaron por los años 50, años 60, eran editoriales religiosas o con colecciones religiosas. Por ejemplo, Lumen, como el propio nombre indica. Pero Taurus también tenía una serie religiosa que dirigía el entonces cura Aguirre, luego duque de Alba. Y también tenía colecciones de humor. Las primeras colecciones de humor, de las primeras de España, pues tuvieron también lugar en Taurus, ¿no? En realidad, los editores comerciales, que como yo he sido, pues tienes que defender tu cuenta de resultados. Y eso, al final, quiere decir que tienes que vender. Ya sabemos que la reedición es el alma del beneficio editorial, entonces, pues, lamentablemente, la supervivencia de las editoriales y su rentabilidad ha ido experimentando un cambio muy grave en los últimos tiempos, los últimos 25 años, por decir algo, que es que las rentabilidades se han hecho más exigentes. Han entrado contabilidades analíticas que exigen rentabilidades título a título en vez de pedirte, como era usual en otra época, una rentabilidad global, o en una época aún anterior, cuando las editoriales eran propiedad de bancos o de tal, no te exigían eso, sino prestigio. Bueno, en el campo digital en España, como sabemos, es bastante incipiente y entonces hay muchas cosas de las que no sabemos mucho, ¿no? La relación entre autor y editor, con el auge de los sellos o de las colecciones de autoeditados, pues ahí realmente ha cambiado, ahí se ha convertido parte del mercado editorial en un mercado de autoedición, de gente que paga por ser editado, de donde salen a veces cosas que luego pasan al mainstream, ¿no? Sabemos también más cosas de cómo y dónde se venden los libros. Lo que es una novedad absoluta es que en muchas plataformas ya sabes cuánto han leído del libro, sabes si han leído las primeras 100 páginas, y eso, como sabemos, ha dado lugar a géneros nuevos. Hay, la experiencia de que se leen las primeras 100 páginas de un tipo de libro de no ficción, pues te puede conducir a decir, bueno, lo que tenemos que hacer es géneros más breves. Los que nos formamos como editores en los años 70, como era mi caso, obviamente no había estudios reglados, había una formación, tipo medieval. Entonces empezabas trabajando en una editorial, mal pagado como se debe,
trabajabas como corrector, típicamente, como traductor externo y luego podías hacer corrección. Y luego poco a poco te ibas encargando, ibas aprendiendo cosas, te dejaban un original para preparar, hacías una corrección de estilo, corregías un original y poquito a poco te preguntaban alguna decisión editorial o tú dabas tu opinión sin que te la preguntaran y te ibas impregnando. Gran parte de las personas que estábamos ahí en el mundo editorial, entrando ahí, veníamos de carreras como filología, entonces ya llevas un bagaje muy claro que te permite enseguida enlazar con otras cosas, ¿no? Sí quería hincapié en algunas que ocupan lugares especiales en la historia intelectual del país. Por ejemplo, un editor como Labor fue clave, por ejemplo, en ciencia, y también en divulgación de géneros literarios específicos que no eran muy frecuentes y tal. La Editora Nacional, en el franquismo, fue también un buen ejemplo de cómo se podía hacer un proyecto editorial al servicio de una ideología, ¿no? Otra gran editorial como Aguilar. Sin Aguilar no puedes entender muchas de las cosas que pasaron, ¿no? No sé yo si cumplen un gran papel. Ahí la edición en castellano yo creo que se difunde más vía, por ejemplo, traducciones. Tiene más peso un autor que es vendido en Frankfurt y es traducido a varias lenguas y publicado en diversos países más que acciones Yo las acciones promocionales y tal que he visto por parte de instituciones públicas no creo que hayan tenido un peso muy grande.